Buenos días a todos, mi nombre es María José Ávila Mendoza y mis compañeras son Lisbeth Joana Cabrera y María José Montoya. Somos del grado 11.1 de la institución educativa técnica, exalumnas de la presentación, y el día de hoy estaremos hablando sobre el conflicto armado y normatividad internacional, camino de la convivencia para construir la paz. Finalmente daremos una breve definición sobre lo que es el conflicto armado y la normatividad internacional. Bueno, el conflicto armado interno de Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia que enfrentó a los partidos liberal y conservador, o mejor conocido como la violencia bipartidista. La normatividad internacional se define como el estándar internacional y son las normas o reglas internacionales donde hay países que se han unido a varias organizaciones. Un gran ejemplo de ello es la ONU, y pues tienen ciertas normas y reglas que todos los países que la integran deben cumplirlas. Ahora hablemos de la normatividad internacional respecto al conflicto armado. El derecho internacional humanitario procura el respeto de los derechos humanos mínimos o inderogables en caso de conflicto armado. Este pretende civilizar el conflicto mediante la distinción entre combatientes y no combatientes. Para ello se creó el derecho de la Haya o de la guerra y el derecho de Ginebra, o más conocido como el derecho internacional humanitario. El primero se dedica a la conducción de las hostilidades y de los combates y está comprendido en términos generales en las tres convenciones del 29 de julio de 1899 y en las 13 convenciones del 18 de octubre de 1907 adoptadas en la ciudad holandesa. El segundo protege a la población civil no combatiente y a las víctimas de los conflictos armados internacionales e internos, y se encuentra plasmado en las 4 convenciones del 12 de agosto de 1949 y en sus 2 protocolos adicionales del 10 de junio de 1977 de la ciudad de Ginebra. El derecho de la Haya, por regular los asuntos de la guerra, tiene implicaciones directas en la beligerancia, que no es otra cosa que la legitimación del recurso a la fuerza por parte de los insurrectos o rebeldes, por lo cual se sustituye un estado de guerra penal por un estado de guerra beligerante. Surge como una nueva rama del derecho internacional el derecho de Ginebra, el cual ofrece varias ventajas al gobierno central. En primer lugar, el derecho de Ginebra deja aparte el problema del uso legítimo de la fuerza, porque no transforma la naturaleza jurídica del conflicto ni fija la posición legal de las partes que se enfrentan. El segundo término se independiza del derecho de la guerra y convive con el derecho interno. En otras palabras, el derecho de Ginebra fortalece el derecho interno, ya que al respetarse aquel se legitimiza a ese. Por último, el derecho internacional humanitario no protege a quienes en forma directa participan en las hostilidades, como ya dijimos, protege a las víctimas de los conflictos y a la población civil no combatiente. El derecho de Ginebra es de obligatoria aplicación por la mera ocurrencia del hecho hasta la finalización del conflicto. Genera una obligación internacional de respeto y de observancia para las partes contendientes de un Estado signatario. Por lo demás, es irrenunciable y no recíproco. Por otra parte, y hablando específicamente de Colombia, con la firma del acuerdo de paz en el 2016 entre el gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP, se comenzaba un nuevo proceso donde se iniciaría la desmovilización y reinserción de los ahora ex insurgentes a la sociedad civil durante el previo desarme de sus fuerzas. El tránsito de un estado de guerra a un estado de paz no es inmediato ni automático. Exige un proceso largo, agotar fases, restañar heridas y, más que nada, cambiar el chip de la violencia y de agresión. El imaginario de la existencia del enemigo que se hace necesario eliminarlo.
para sustituirlo por la otredad, pero en forma alternativa. El conciudadano y conciudadana es su diferencia y singularidad. Así entendido y bajo el contexto del gobierno actual en Colombia, el estado de la paz, el propiciar la aclimatación de este reto del posacuerdo que involucra esfuerzos mancomunados y múltiples para insertar estrategias de movilidad social de índole pedagógica, formar y propiciar consensos, organizar mingas de pensamiento, cabildo abierto como metodologías de convivencia ciudadana. Esto significa dar curso de aplicación a lo que dicta la Constitución en lo que tiene que ver con que Colombia es un Estado de Derecho, República Democrática, y la democracia no es solo de nombre o representativa, sino de índole participativa, y estas son palabras mayores. Su presencia en el ámbito nacional es horizontal, donde debe prevalecer el arraigo histórico y cultural. Nos encontramos con dos pautas que nos dicen que el conflicto armado en Colombia no se distribuye homogéneamente, ni en el tiempo ni en el espacio, y también que la inserción, el asentamiento y la expansión de los actores armados no suceden en territorios vacíos. Ya teniendo en cuenta estas pautas, también es muy importante saber cómo era el conflicto armado en Colombia en los años 1990 y 1997. Como podemos ver en las imágenes, en este periodo el conflicto armado pasó de zonas de presencia histórica a ser regiones más integradas al mercado nacional y la sociedad política nacional. Esto es debido al cambio en las decisiones estratégicas de las FARC 1993 y la respuesta de los paramilitares tras la conformación de las AUC en 1997. También para este periodo se iniciaba la conformación de dos corredores estratégicos que tenían como función estar entre las disputas por las diferentes etapas de la cadena productiva de la coca. Igualmente también juega un papel muy importante el conflicto armado en Colombia de los años 2002 al 2009, ya que es el periodo de las negociaciones entre las FARC y Pastrana, y como vemos en las imágenes es donde se presentó el mayor punto de intensificación y de expansión territorial de los actores armados. Gracias a esto es que se consolidan los corredores estratégicos y se conforman unos nuevos que están en función de las dinámicas nacionales de la guerra. De 7 décadas de la creación de los convenios de Ginebra, en 1949, normas que regulan la protección de las personas y los bienes en los conflictos armados, Colombia es uno de los países beneficiados de la implementación y ratificación de estos documentos. Los convenios de Ginebra de 1949 son las normas creadas en el acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que busca proteger a las personas que no participan en las hostilidades, ya sean civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias y a los que ya no pueden seguir participando en los combates, sean heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Estos documentos son el principal referente en materia de derechos internacional humanitario y hoy son los tratados internacionales de protección de las personas en conflictos armados. 196 estados lo han reconocido y aprobado. En 1977 se aprobó el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra en 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, y es en 1996 que entró en vigencia en Colombia. En la actualidad, los derechos giran y están creados en torno a 4 temas. El primero es la aplicación del derecho internacional humanitario a situaciones de conflictividad armada intraestatal. El segundo es el derecho de la excepción y la inviolabilidad de los derechos fundamentales. El tercero, el fuero militar y los crímenes de guerra. El cuarto, la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el empleo de la jurisdicción transicional. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, reunida en Viena en 1993, exhortó a los estados y a todas las partes en los conflictos armados a que observen estrictamente el derecho humanitario internacional establecido en los convenios de Ginebra en 1949 y en otras reglas y principios del derecho internacional, así como las normas mínimas de protección de los derechos humanos enunciadas en convenciones internacionales.
Las normas del artículo 3 común y del protocolo 2 adicional deben ser acatadas por todos aquellos que en Colombia hagan la guerra. Lo mismo por los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República que por los miembros de los grupos armados ilegales. En las actuales circunstancias de Colombia es necesario repetir que la universalidad y la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos no solo vinculan a las autoridades en términos de paz, sino también dentro de todas aquellas situaciones que perturban gravemente el orden público, como son creadas por grupos fuera de la ley cuya injusta actuación se orienta al derrocamiento del gobierno o a la supresión del régimen constitucional. Aún durante el desarrollo de un conflicto armado sin carácter internacional, el Estado continúa sujeto a sus obligaciones internacionales y constitucionales en el ámbito del respeto, la protección, la garantía y la promoción de derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. El conflicto armado no puede ser visto ni como un paréntesis del derecho ni como un eclipse de la ética. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sigue tomando nota del importante papel desempeñado por la Corte Constitucional en la tutela judicial de los derechos fundamentales de las víctimas de la guerra. Padrón de normatividad internacional en Colombia. Esta habla sobre las normas que se establecen internacionalmente y asimismo en Colombia. Nos explican la norma, el año y su fundamento. El más antiguo es en 1948 por la ONU, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo, también por la ONU, en 1971, Declaración de los Derechos de las Personas con Retardo Mental. El tercero, también por la ONU, Declaración de los Derechos de los Impedidos. El cuarto, también por la ONU, en 1949, Declaración sobre las Personas Sordociegas. El quinto, también de la ONU, en 1991. Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención en la salud mental. También debemos hablar que en el 2000 se creó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, también creada por la ONU. Seguimos con el 2000. Está la Declaración de Panamá. Su fundamento es la discapacidad, un asunto de derechos humanos, el derecho a la equiparación de oportunidades y el respeto a la diversidad. En el 2000, por la ONU, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad. En el 2001, por la ONU, Clasificación Internacional del Fundamento de la Discapacidad y la Salud, CIF. En el 2001, Declaración de Caracas. Los Estados miembros se comprometen a aunar esfuerzos para crear y actualizar el ordenamiento jurídico a favor de las personas con discapacidad. En el 2002, Declaración de Cartagena sobre las políticas integrales para las personas con discapacidad en el área iberoamericana. En el 2006, dictado por la Convención de las Personas con Discapacidad, su fundamento. Se aprobó la Convención de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Los objetivos del Sistema Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario son fortalecer la capacidad institucional con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y el ejercicio de los derechos de las y los colombianos y el respeto del derecho internacional humanitario. Organizar la institucionalidad pública para garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que permita la acción, gestión integral y oportuna, efectiva e idónea del Estado en los órdenes nacional y territorial. El tercero es estructurar y contribuir a la implementación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estrategia nacional para la garantía de los derechos humanos. En materia de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos, del ambiente, justicia, igualdad, no discriminación y respeto por las identidades, ciudadanía, cultura y educación en derechos humanos y paz, construcción de paz y la aplicación del derecho internacional humanitario a través de los subsistemas establecidos
para cada componente de la política. Cuarto, promover la incorporación del enfoque de derechos y enfoque diferencial en las políticas públicas y sectoriales. Quinto, impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Sexto, contar con un sistema de información que permita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario son la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Secretaría Técnica, los subsistemas y las instancias territoriales. La pregunta problematizadora es, respecto a lo que se está viviendo en la actualidad, ¿qué norma propondría para el bienestar y cuidado de las vidas involucradas?